Amen, muy buenos días. Hoy continuamos con la historia de David, cómo va a ser ungido como rey nuevamente. Y es muy interesante porque David es ungido completamente en tres ocasiones durante su vida. Así que lo vamos a leer el día de hoy. El Segunda de Samuel capítulo 2 dice: Después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él dijo: A Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a sus hombres, los que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Y es muy interesante esto, voy a hacer una pausa ahí, como acostumbramos a hacer. Número uno, Hebrón es una localidad, una ciudad entre las montañas de Judá, justo entre las montañas de Judá, muy estratégica para la guerra porque es muy difícil llegar a ella con un ejército. Pero no solamente es estratégica para la guerra, sino es un lugar estratégico en el aspecto religioso y espiritual, porque Hebrón fue el lugar donde Abraham fue después de que Lot y Abraham se separaran. Su sobrino Lot se separara de Abraham. Lot escogió la llanura, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, Abraham se fue a las montañas de Hebrón. Y fue allí donde Dios le prometió a Abraham, diciéndole: tu tierra, tu descendencia será como las estrellas y como la arena. Y esta tierra donde tú moras, tus descendientes estarán en ella y será de ellos. Entonces, en ese momento es muy significativo que Dios lo manda a David a Hebrón, porque número uno era la zona donde ya Caleb había dominado, y número dos, esa zona era un cumplimiento de la palabra de Dios para Abraham en David. Era un cumplimiento de la palabra de Dios para Abraham en David. Y esto nos da una lección muy significativa. Hay promesas que Dios va a cumplir a través de tus descendientes. Amén. Hay promesas que va a cumplir Dios a través de tus descendientes. Mantén eso muy claro porque Dios es tan fiel que Él es fiel hasta después, dice la palabra, hasta después de 1000 generaciones. No sé cuántas generaciones pasaron de Abraham a David, pero Dios le estaba cumpliendo su promesa a través de David. Y lo hace en Hebrón. Y bueno, continuamos y dice, haciendo una paréntesis, dice que es ungido en Hebrón por los hombres de Judá. Esto nos hace un cuestionario. ¿Por qué es ungido nuevamente si ya había sido ungido por Samuel el profeta en secreto en la casa de su padre? David fue ungido, de que era ungido de parte de Dios. Las señales estaban claras, ganaba batallas. ¿Por qué es que lo vuelven a ungir a David en Hebrón? Y este es un principio bíblico que nos enseña desde el principio hasta el fin de la Biblia, que hay dos tipos de ungimientos. O sea, el ser ungido significa ser escogido. Número uno, el ser ungido por Dios. Y número dos, el ser ungido por los hombres. Algunos van a pensar: esto es blasfemia. ¿Cómo puede decir esto el pastor Luis? Se puede decir. ¿Por qué? Porque inclusive Pablo dijo: para no haber corrido en vano, para no correr y no haber corrido en vano, subí con Pedro y los apóstoles a Jerusalén. Esa subida a Jerusalén era para que los apóstoles reconozcan el ministerio de Pablo, para que lo unjan a Pablo. Esto es muy necesario. Esto es muy necesario porque Dios te puede ungir en secreto. Dios te puede dar el sentir, Dios te puede dar la visión, Dios te puede dar el conocimiento, Dios te puede dar la habilidad de hablar en público, Dios te puede dar todas las señales que necesitas para declarar que tienes una unción y un ministerio especial. Pero no es
oficial hasta que tienes a alguien que te unja de la parte humana. Dios va a poner gente a que te unjan en la parte humana. La parte espiritual hace Dios, pero se requiere de un ungimiento de alguna cabeza sobre ti que te unja como ministro, como pastor, como levita, como lo que tú hayas sentido. No podemos rebelarnos en contra de el principio de Dios, el cual nos enseña aquí también David, que aceptó la unción. Bien pudo haber dicho David, no me pueden volver a ungir porque ya Dios me ungió, no necesito otra unción. Sin embargo, David acepta esa doble unción. David es ungido en total 3 veces. Esto quiere decir que si yo siento de parte de Dios un ministerio, igual necesito la unción, el reconocimiento de parte de alguien más sobre mí que me reconozca mi ministerio. Eso es muy importante porque Dios te puede escoger, pero la gente también te tiene que escoger. Si Dios te escoge, gloria a Dios. Pero si la gente no te escoge, ¿a quién vas a servir? Porque el ministerio es servir. Entonces la gente te tiene que escoger y alguien te tiene que ungir. Y eso es lo que pasa con David. Lo unge Samuel y años después lo ungen los ancianos de Judá. Completamente bíblico. Es un principio muy bonito y dice, continuamos y dice, y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes en Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes en Galaad, diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces le dice, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. No dice, Jehová me ha ungido por rey. Dice, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos, diciéndole, Judá me escogió por rey, porque la unción de Dios es lo invisible, la unción de los hombres es lo visible, y no es oficial hasta que Dios manda que los hombres también te unjan. Y así es como funciona el ministerio. Primero la unción en secreto que sucedió con Samuel. Primero la unción en secreto, primero la oración, primero el ayuno, el estudio, la dedicación, el sacrificio, la humildad, la humillación, el aceptar ser humillado, el aceptar servir. Primero la unción en secreto y después la unción en público. Las dos son necesarias. No podemos trabajar sin una o sin la otra. Las dos tienen que ser necesarias. Es un principio que nunca se va a quebrar. Vamos a cortar a la mitad la lectura del día de hoy porque tengo un día muy ocupado, pero lo vamos a separar para hoy a las 11 y en la noche vamos a continuar con el resto del capítulo bíblico. Bendiciones.